La vio por última vez en una estación de autobuses. El viento frío que el domingo por la mañana hizo que las hojas secas bailaran en el piso, como si incluso la naturaleza sintiera que algo importante estaba por suceder. El olor a café caliente se mezcló con el de asfalto húmedo a través de la lluvia de la noche anterior. Lucas vio a Ana sosteniendo una pequeña maleta, como alguien que lleva el peso de su vida. Sus ojos estaban llorosos, pero había una sonrisa triste, casi como una solicitud silenciosa para que no le impidiera ir. Ninguno dijo mucho. Las palabras parecían demasiado grandes para caber en la garganta. El ruido lejano de un motor que se acercaba anunció el autobús que le quitaría a Ana, tal vez para siempre. Quería decir tantas cosas, que ella era el amor de su vida, que esperaría el tiempo que necesitaba, quien creía que el destino no separa dos almas que nacieron para conocer. Pero antes que ella, todo estaba limitado a un simple: cuídate y sé feliz. Cuando el autobús se fue, Lucas se puso de pie, observando que el vehículo se perdió en la carretera. Era como si el mundo estuviera más tranquilo, más vacío. En el fondo, él creía que nunca la volvería a ver. Después de todo, ¿cuántas historias de amor sobreviven a la distancia, el tiempo y los cambios inevitables en la vida? Pasaron los años y cada uno siguió su camino. Ella desapareció como un sueño que se disuelve al amanecer. Hasta un día, sucedió algo inesperado. El destino misterioso e implacable ha decidido reescribir esa historia. Y Luke descubriría que algunas despedidas no son para siempre, pero solo el primer capítulo de una reunión que nadie podría predecir. La ciudad donde sucedió todo era pequeña, casi olvidada en el mapa. Rodeada de grandes campos verdes, con carreteras estrechas y laderas adoquinadas, tenía ese aire de lugar donde pasa el tiempo lentamente, donde cada vecino conoce por su nombre al hijo del otro. Y donde el canto de las aves compite con el borde de la campana de la church en la plaza central. Fue allí donde Lucas vivió desde que nació. Un niño simple con su trabajo y su sereno, que pasó la mayor parte de sus días ayudando a su padre en el taller mecánico de la familia. El taller olía a aceite y hierro, el sonido constante de las herramientas de paliza y los motores que se ajustaban. A pesar de la rutina agotadora, Lucas encontró consuelo en ese pequeño mundo que conocía tan bien. Fue en una tarde lluviosa que todo comenzó. El cielo estaba cargado de nubes pesadas, y la lluvia cayó sin piedad, empapando las calles y formando charcos que reflejaban la luz amarilla de los postes. Lucas estaba concentrado, tratando de arreglar un viejo camión cuando escuchó el sonido apresurado de pasos en la acera. En segundos, la puerta del taller se abrió, y una joven entró, que contó jadeando e intentando sacudir el agua de su cabello. Era Ana. Él no la conocía hasta ese momento, pero su imagen fue grabada inmediatamente en su memoria. Los ojos marrones brillaban con una mezcla de timidez y alivio porque encontraba refugio. Un cabello húmedo cayó sobre su rostro, y Lucas, sin darse cuenta, dejó de trabajar durante unos segundos, solo para observarlo. El diálogo seguido fue simple, una disculpa por entrar sin previo aviso, seguida de una sonrisa tímida que de alguna manera calentaba la atmósfera fría y húmeda. Él ofreció una silla y un café caliente, y ella aceptó, agradeciendo una mirada que decía más que cualquier palabra. En los días siguientes, el azar, o quizás el destino, parecía conspirar que se encontrarían nuevamente. Un cumplimiento rápido de la panadería, una conversación en la línea de mercado, hasta que, sin darse cuenta, comenzaron a buscar la presencia del otro. Lo que comenzó con el aspecto tímido pronto se convirtió en largas conversaciones, risas compartidas y momentos que parecían suspendidos a tiempo. Lucas nunca había sentido algo así. Era como si cada momento al lado de Ana tuviera un peso diferente, más profundo y más vivo. No podía explicar, pero sintió que nació algo especial, y que su vida nunca sería la misma. El problema es que, no importa cuán hermosa fuera esa historia, la vida tenía otros planes. Y cuando el destino decide intervenir, no siempre advierte, a veces solo espera que el momento adecuado ponga todo al revés. Pero la vida,
no siempre es amable. Cuando todo parecía encajar, cuando Lucas comenzó a creer que había encontrado algo que duraría para siempre, fue la noticia que más temía. El padre de Ana había perdido su trabajo. Y no fue ningún trabajo, fue la única fuente de apoyo familiar. Sin alternativas, decidieron mudarse a una ciudad distante, donde un pariente había ofrecido un refugio temporal y la promesa de una nueva oportunidad. Esa noticia cayó sobre Lucas como un peso que sacó el aire de sus pulmones. Trató de esconder la desesperación, pero dentro de él, todo gritó para que se quedara. Pero en el fondo sabía, no había nada que pudiera hacer para cambiar esa decisión. La despedida tuvo lugar en una sencilla estación de autobús, con bancos de madera ya desgastados de tiempo y el olor constante de café fresco proveniente de un pequeño kiosco en la esquina. Era temprano, pero el movimiento de las personas que venían y venían parecía acelerar el momento inevitable. Ana estaba allí, sosteniendo una pequeña maleta, pero llevaba la expresión de aquellos que llevaban mucho más que ropa, llevaba recuerdos, sueños y un pedazo de sí misma. Lucas se acercó lentamente, como si pudiera retrasar el reloj solo controlando sus propios pasos. Se miraron a sí mismos, y durante unos segundos el mundo parecía detenerse. No había ruido del motor, ni voces alrededor. Solo el sonido de las respiraciones y el pulso acelerado de dos corazones que sabían que esa escena estaría marcada para siempre. El abrazo era largo, apretado, casi desesperado. Lucas cerró los ojos e intentó memorizar cada detalle, su aroma, la textura del abrigo, el calor de las manos. En su oído, con una voz ahogada y una garganta seca, murmuró: «Te esperaré, incluso si es para siempre». Ana trató de sonreír, pero las lágrimas denunciaron cuánto la conmovió esa promesa y también cuánto dolió. Llegó el autobús. Subió los escalones, se volvió para mirar por última vez y asintió con su mano práctica. Él volvió a saludar, a pesar de que estaba saludando a un pedazo de sí mismo que se iba. Cuando el autobús desapareció en la curva de la carretera, un fuerte silencio cayó sobre Lucas. Era como si la ciudad hubiera perdido parte del color, como si cada calle fuera un recordatorio de algo que ya no estaba allí. En los primeros meses, se aferró a los mensajes intercambiados por Internet. Cada notificación en el teléfono celular era un soplo de esperanza. Pero gradualmente las respuestas estaban más espaciadas, luego cortas, hasta que un día se detuvieron. Lucas trató de seguir adelante, pero no fue fácil. Se lanzó al trabajo, evitó hablar de ella, y cuando alguien preguntó, respondió con uno simple: «No sé sobre ella hace mucho tiempo». Sin embargo, en el silencio de las noches, su corazón todavía la llamaba. La vio en sueños, en caras similares que se abrieron camino, en canciones que de repente volvieron a tocar en la radio. Han pasado los años. Aprendió a vivir con el vacío, pero nunca falló en llevar su rostro en la memoria. Y lo que no sabía es que, incluso a distancia, el destino ya estaba escribiendo el próximo capítulo de esta historia, un capítulo que cambiaría todo, de una manera que nunca podría imaginar. Era una mañana aparentemente común. El sol parecía tímido detrás de las nubes, y la ciudad todavía estaba despertada lentamente. En el taller, Lucas ya estaba en mono, con las manos sucias, concentradas en arreglar el motor de un automóvil viejo. La radio tocó suavemente una canción de los años 90, y el olor a aceite quemado se mezcló con el aroma del café fresco que su padre preparó en la pequeña cocina en la parte posterior. Fue entonces cuando sonó el teléfono de recepción. Al otro lado de la línea, una voz cortés pero ligeramente vacilante solicitó un servicio especial. El cliente dijo que necesitaba un servicio rápido, pero no entró en muchos detalles. Lucas, sin imaginar nada más que normal, de acuerdo y anotado para esa mañana. Cuando se abrió la puerta del taller, él estaba agachado, arrestado debajo del capó de un automóvil, ajustando un tornillo obstinado. El sonido de los pasos que se acercaban no se llamó la atención, los clientes iban y venían todo el tiempo.
Pero cuando se levantó y levantó la cara para saludar a la persona, el mundo simplemente se detuvo. Era Ana. Por un momento, Lucas no pudo hablar. Sus ojos se fijaron en ella como si quisiera asegurarse de que no fuera solo un espejismo, un truco de la mente cansada. El tiempo había pasado, y eso era evidente, su cabello era un poco más corto, con algunos hilos más claros, y su mirada llevaba una madurez diferente. Pero había algo que permaneció intacto, la sonrisa. Esa misma sonrisa tímida, capaz de iluminar el día gris. Su corazón disparó. Una mezcla de alivio, incredulidad y emoción se elevó como un nudo en la garganta. No sabía si corrió para abrazarla, se preguntó dónde estaba, o simplemente se detuvo, tratando de absorber ese momento imposible. Ana, a su vez, parecía igualmente emocionada. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas, como si también estuviera estrellando una batalla silenciosa para mantener el control. Lentamente, ella avanzó y, con un gesto suave, sostuvo su mano. Ese toque fue como una explosión silenciosa dentro de Luke. Era familiar y al mismo tiempo diferente, como si los años que pasaron se resumieron en esa única conexión de piel con la piel. Sintió todo el peso de los recuerdos, cada noche pasaba preguntándose dónde estaba, de cada carta nunca enviada, de cada sueño interrumpido. Con una voz baja pero firme, Ana dijo: «Regresé, y nunca quiero irme de nuevo». Lucas sintió que el mundo giró al escuchar esas palabras. Todo lo que imaginó preguntar: «¿Por qué te fuiste? ¿Por qué nunca has respondido a mis mensajes? ¿Pensaste en mí?». Se quedó atrapado en su garganta. Se dio cuenta de que en ese momento nada de esto importaba. Ella estaba allí. Atrás. El ruido lejano de un camión que pasaba por la calle parecía traerlo de vuelta a la realidad. Parpadeó varias veces, como quien intenta despertarse de un buen sueño, y sonrió, no una gran sonrisa, sino esa sonrisa a medias, como quien finalmente encuentra algo que creía que perdió para siempre. Pero incluso en medio de la alegría, una pregunta silenciosa estaba colgando en el aire: ¿por qué había regresado ahora? ¿Qué había pasado en esos años? Y, lo que es más importante, ¿qué les quedaba el destino? La reunión fue solo el comienzo. Y Lucas pronto encontraría que el regreso de Ana traería mucho más que recuerdos, llevaba secretos que podrían cambiar todo. En ese momento, Luke entendió algo que nunca olvidaría: cuando algo es cierto, el tiempo no borra. Se dio cuenta de que, por mucho que los años intentaron poner polvo en esa historia, sin importar cuánto tiempo intentó borrar las pistas, la sensación permaneció intacta, solo esperando el momento adecuado para florecer nuevamente. La reunión con Ana no fue solo un retorno físico. Era como si, en ese abrazo, todas las piezas perdidas de un rompecabezas finalmente encajaban. Sintió que la vida, incluso en sus crueles silencios, estaba preparando el camino para ese momento. Pasaron horas hablando esa mañana. Entre sorbos de café y pausas cargadas de emoción, Ana contó sobre las dificultades que enfrentó, los lugares por los que pasó, las noches en las que pensó en regresar pero que no tenía coraje. Y Luke, sin juicios, acabo de escuchar. Porque cuando uno realmente ama a uno, la necesidad de entender por qué se vuelve más pequeña que la alegría de vivir el ahora. Mientras hablaba, él la observó con cuidado, dándose cuenta de cada pequeño detalle, la forma en que todavía agitaba su cabello cuando estaba nerviosa. La forma en que se mordió el labio inferior mientras recordaba algo doloroso, y eso brilla en sus ojos que, incluso oculto por tantas historias, todavía llevaba el mismo calor que antes. En el fondo, Lucas sabía que podría haber nuevos desafíos, tal vez incluso nuevas despedidas. Pero también sabía que si el destino los había traído, era porque había un mayor propósito. Algunas historias simplemente no aceptan un punto final, prefieren las elipsis para que la vida continúe escribiendo los siguientes capítulos. Y así, en el cómodo silencio de esa reunión, entendió que ciertas despedidas no son el final. Son solo descansos. Hace una pausa que el destino escribe para probar la fuerza de un sentimiento,
y luego devolver lo tuyo en el momento perfecto.